Bienvenidos a Historias Reddit, hoy traemos las últimas historias de este año. Esperamos las disfrutes y gracias por acompañarnos durante el año y ver nuestro contenido. Ahora sí vamos a las historias. El hijo del amor de mi abuelo. Se busca consejo. Tengo una pequeña situación aquí. No estoy muy seguro de lo que sucedió realmente entre mis abuelos, pero en algún momento de los 80 mi abuelo comenzó a tener una aventura. Por lo que he oído, mi abuela también lo engañó. Es importante entender que no hay una parte verdaderamente inocente en esta situación, al menos no entre mis abuelos. Ambas partes cometieron delitos y, en mi opinión, no importa quién comenzó. De todos modos, la aventura de mi abuelo resultó en el nacimiento de una hija. Que yo sepa, ni una sola vez se puso en contacto con su hija, ni quería que lo hiciera. Eligió su matrimonio sobre su hija, quien, según tengo entendido, creció con un padrastro amoroso. Mis abuelos finalmente resolvieron sus problemas matrimoniales. Mi abuelo falleció tristemente a finales de los 90 y dejó un montón de cosas sin tratar. Toda esta situación me llamó la atención hace un par de años y fue un gran shock para mis hermanos y para mí. Aparentemente, mi familia había llegado a la conclusión en los años 80 de que mi abuelo no era el padre biológico de este niño. Sin embargo, lo más probable es que este no sea el caso. Sin una prueba de ADN, nunca lo sabremos con certeza, pero mi abuelo y esta niña, ahora mujer, se parecen sorprendentemente. Casi no hay duda. Ahora al dilema. No estoy bromeando, mi abuela entrará en depresión si se entera de esto. Ella ha lidiado con suficientes cosas malas en su vida, y esta situación de la pandemia está pasando factura tal como está. El único hermano de mi madre estaba furioso cuando lo mencionamos y se niega a tener nada que ver con la situación. Debido a esto, mi mamá tampoco quiere tener nada que ver con eso, aunque está abierta a hablar de eso, a diferencia de mi tío. Somos una familia muy unida y pequeña, y si tuviera que hacer contacto con esta nueva tía mía, estaría escondiéndome de mi abuela y mi tío. Además, tendría que vivir con la sensación de traicionar a mi abuela, que está enojada, pero así es como me sentiría. Ella también engañó a mi abuelo, ten en cuenta. Mis hermanos están más abiertos a establecer contacto y es posible que lo hagan en el futuro. ¿Soy una persona horrible por no querer hacer contacto con esta persona? Cuando muera mi abuela lo pensaré, pero, ¿será demasiado tarde? ¿Y qué haría yo si ella me contacta? Mi abuela autorizada cree que tiene derecho a entrar a la casa sin permiso y se enoja cuando me pilla jalándole el pescuezo al ganso. Entonces, ¿dónde empiezo con esta historia? Mi abuela tiene una llave de repuesto para la casa de mis padres, la ha tenido desde que mi hermana y yo éramos pequeños para que pudiera venir a cuidarnos cuando nuestra mamá trabajaba por la noche. Ya no necesita la llave ya que mi hermana y yo somos adultos ahora y se mudó, supongo que mis padres se olvidaron de eso. Así que estuve visitando a mis padres durante el verano y en 2 ocasiones mi abuela apareció en la casa sin avisar cuando yo era el único en casa, no llamó, solo abrió la puerta y entró directamente y entró a mi habitación, también sin llamar. La primera vez que se coló sobre mí mientras jugaba y me asustó muchísimo. Avancé rápido como una semana. Una vez más estaba solo en casa, mis padres estaban de compras o algo así, y fui a mi habitación por un tiempo a solas, por así decirlo. Allí estaba jalándole el pescuezo al ganso, cuando de repente pensé que había escuchado algo así que me detuve un rato y escuché, pero no escuché más, así que continué con el hecho. 1 minuto después alguien abre la puerta. Era mi abuela. Y ahí estaba yo, con mi pilín completamente parado en mi mano y videos de los chidos para inspirarme en mi teléfono. Se veía sorprendida como si acabara de ver un fantasma, luego cerró la puerta y se alejó y pude escucharla desde la cocina diciendo algo así. Basta. Vístete y ven aquí, pequeño enfermo. Hice lo que me dijo, me vestí y salí para hablar con ella. Estaba enojada y la conversación fue así. Yo le dije, lo siento mucho. Pero no puedes entrar así. Mi abuela responde, tengo la llave. Y no estabas abriendo cuando llamé porque estás en tu habitación tocándote. Yo le digo, pero no puedes venir como quieras sin permiso, no es tu casa. Mi abuela me dice, tampoco es tu casa, son mis hijas, alias mi mamá, y puedo hacer lo que quiera. Le digo, no,
¿Por qué todavía tienes la llave? Mi abuela me dice, eso está más allá del punto, joven. Sí, ella me llamó así, porque estás ahí cometiendo blasfemia. Deberías de tener ese comportamiento enfermizo y concentrarte en casarte. Tengo 25 años, ni siquiera he tenido novia, y ella siempre me está molestando por casarme. Y también presentaré cargos por acoso enfermizo. Te expusiste por mí. Eso es ilegal. Yo le digo, y voy a presentar cargos por allanamiento. Solo mostraré las imágenes de seguridad de la cámara de la puerta principal. Y por cierto, puedo hacer lo que quiera con mi propio cuerpo en mi tiempo libre. Mi abuela me dice, no, no puedes. Eso es repugnante y repugnante. Voy a decirle a tu mamá que te expusiste por mí. Yo le digo, ¿quiere decir que va a hablar con mi gerente? Irónico. Mi abuela replica, no. Dije que eres mamá. Puedes apostar que te castigará por esto. Yo me río y le digo, tú que no vivo aquí, y tengo 25. Y no creo que a mi mamá le importe de todos modos después de que le muestre las imágenes de la puerta de entrada de ti entrando sin tocar. Mi abuela dice, como sea. Todavía estás en grandes problemas, enfermo desagradable. Luego salió furiosa y cerró la puerta. Y la vi jugando con algo junto a la puerta. Probablemente trató de alcanzar la cámara de la puerta principal, y luego la vi en las imágenes tratando de saltar para la cámara, una especie de vista divertida al ver a una anciana de 155 centímetros y 70 años saltando y golpeando. Por algo fuera de su alcance. Y también la vi entrar sin tocar y abrir la puerta, fue lo primero que hizo cuando llegó a la puerta. Llamé a mi mamá después de que se fue y le conté esta historia. No le conté sobre los jalones de pescuezo que me di, por supuesto, le dije que me estaba cambiando de ropa y que estaba sin nada cuando la abuela abrió la puerta. Mi mamá se rió y dijo que iba a recuperar la llave de repuesto o cambiar las cerraduras. Todavía no sé si mi abuela ha hablado con mi madre después del incidente, ya que sucedió hace relativamente poco tiempo. Volví a mi apartamento desde que sucedió esto, así que tengo curiosidad por saber de qué me castigaría mi madre. Dejar mi propio apartamento tal vez. Mi abuela llamó a mi mamá al día siguiente y le gritó por criar a un hijo tan enfermo. Ella realmente mintió sobre lo que pasó y dijo que estaba caminando sin ropa y que abrí la puerta y comencé a jalarme la frente a ella y que la asusté de por vida y ella enseñó. Que estaba a punto de atacarla enfermizamente y todo tipo de tonterías inventadas. Dijo que voy a ir a la cárcel por esto y que probablemente soy un enfermo disfrazado. Mi mamá se rió de ella al principio y dijo que eso no suena como nada que un hombre, yo, haría y por qué haría tal cosa frente a su propia abuela. Ella dijo que solo está mintiendo y que le dije la verdad. Y que sus afirmaciones son ridículas. Mi madre también estaba un poco enojada porque me llamó potencial enfermo, pero no veía ningún sentido en discutir sobre eso porque mi abuela siempre piensa que tiene razón sin importar lo que le digas. Mi mamá probablemente solo cambiara las cerraduras y no le diera nada. Recuperar la llave de repuesto es probablemente imposible considerando cómo está mi abuela. Mi mamá simplemente dijo que no debería preocuparme por lo que diga esa estúpida perra y que no debería preocuparme porque ella presente cargos. Ella no haría eso, solo lo usa como una amenaza y si lo hiciera no tendría nada. Evidencia y también tengo evidencia de que ella entró sin tocar, así que no estoy tan preocupado por eso. En resumen, mi abuela entró sin avisar y me sorprendió pegándole un jalón al ganso, me llama repugnante, se enoja y le dijo a mi mamá que me expuse y que soy un enfermo potencial.